Buenas noches. Mi nombre es Manuel Viloria, soy frontend developer. Tengo aproximadamente como 3 años programando y como 6 7 años en el mundo de tecnología. De pronto se preguntarán por qué un frontend hablando de hacking o algo, pues en realidad pues todo empezó cuando tenía como 12 años, que obviamente pues creo que muchos tuvimos juegos y de pronto no podíamos jugarlos porque no había para comprarlo, etcétera. Y compré un juego de FIFA 2009 y el crack vino dañado. Entonces yo no tenía mucha idea acerca de eso, investigando en foros y demás. Encontré a otro crack que se llama así, Fixed Exe, que es un hacker de juego. Y pues el crack tampoco funcionaba. Así que demoré semanas investigando y todo eso y pues logré reparar el parche cuando tenía 12 años. No tenía ni idea de programación, porque la verdad no sabía. Fue como algo muy empírico, con todo mirando, testeando y demás. Me falló muchas veces hasta que funcionó. Después de eso, pues, que me quedó en la cabeza como cómo poder vulnerar y romper cosas. Y después de eso salió un juego que se llama Tale of Fighter, que es el juego que está abajo, que era un juego RPG en línea masivo y básicamente, eh, sí, no sé si alguno ha jugado juegos masivos de RPG en línea y eso. Entonces el juego, como era una beta abierta, él compilaba unas carpetas en archivos TXT donde sigan guardando como los stats que ibas de pronto agarrando a medida que haces grindeo en los juegos. Y me di cuenta que pues, obviamente modificando esos archivos, que bueno, no se puede modificar porque tenían como unos seguridad de archivos que tiene Windows, pero modificando esos permisos, uno podía acceder a esa carpeta, que por ejemplo estaba oculta y no se podía acceder, decía como que no tenías permiso para acceder. Uno pues ingresé y pues puede modificar mis stats, siendo nivel 2 puede tener stats casi en nivel máximo. Entonces por ahí fue donde comenzó mi historia con el tema de romper cosas, porque en realidad no me considero un hacker, soy como un poco necio simplemente y ya. Bueno, en realidad estos son más que todo como preguntas, ya que pues en lo que llevo trabajando me he dado cuenta de que muchos desarrollan pero no tienen mucha idea acerca de lo que podría ser la ciberseguridad, términos y demás. Y muchas veces, hasta con solo saber que existe X técnica y que la X técnica consiste en esto, es suficiente como para nosotros poder tomar alguna medida en nuestro producto, en nuestro código y demás. Pero a veces por desconocimiento, pues obviamente no lo sabemos. ¿Alguien sabe qué es injection? ¿Alguien sabe qué es cross-site scripting? ¿Qué es el social engineer? Que es como el que más se hace últimamente. Un montón de mensajes de spam de celulares y esas cosas. Man in the middle, el phishing, que también es como lo más común. ¿Vale? Entonces, acá pues voy a mostrar como un ejemplo de lo que puede hacer un phishing. Son correos que llegan a tu email, básicamente, diciéndote como que no, tu cuenta de banco se va a cerrar. No sé qué, por favor entra. Y de pronto tú entras, te das cuenta que el primer enlace que te manda es un ExpressAdobe, literal ni siquiera es una página web, es un archivo de, sí, una imagen creada con Adobe. Y cuando tú le das en crear, pues obviamente te manda supuestamente a lo que sería el banco, pero te das cuenta que si revisas la URL es muy maliciosa, se llama Sites Error 404, entonces no tiene como mucho sentido, obviamente. ¿Ya? Entonces, bueno, acá son como una descripción pequeña de lo que puede ser una inyección. Básicamente la inyección, injection puede ser aprovechar una entrada a la aplicación, ya sea por medio de un input o etcétera, para poder inyectar código malicioso. El ataque 2, DDoS, que es denegación de servicios, que creo que todos lo sabemos, más que todo un ataque dirigido hacia redes, servidores, para bloquear puertos y hacer caer servicios. El hijacking, que básicamente es todo lo que consiste en adueñarse de algo del usuario. De hecho, esta técnica es bastante usada actualmente para robar los canales de YouTube. No sé si he visto que, no sé quién sabe, stream, que hackearon Ibai hace como un mes promedio. Y más que todo son con técnicas de hijacking, roban tokens y demás por el estilo y hacen clonación de lo que sería una sesión. Y tenemos que es el cross-site request forgetting, disculpen en inglés, no soy bueno.
Es un tipo de ataque que básicamente obliga al usuario a hacer acciones, ¿ya? Que son maliciosas. Puede ser de pronto que tú entras a una página web, te autenticaste, pero el atacante logra acceder a ti. Entonces, cuando tú vayas a hacer una petición, un ejemplo, vas a cambiar un correo, él puede modificar esa petición y de pronto ya no va a mandar el correo tuyo, sino el de él, para pronto tener acceso a esa aplicación. O también eso pasa mucho con los bancos. Con una transacción de bancos, pues puede modificar de pronto las cuentas de destino y demás. Bueno, muchos se preguntarán también como, ¿qué podemos hacer nosotros como desarrolladores para eso? Como les dije, no soy un experto en ciberseguridad ni nada, pero uno de pronto, sabiendo a qué amenaza uno se expone, uno puede tomar medidas y hay documentación pues que nos ayuda a eso. Que en este caso es OWASP. OWASP no es más que como un grupo de personas sin ánimo de lucro que se basan en crear estándares de calidad y seguridad para las aplicaciones web. ¿Ya? Ellos tienen hacen análisis de qué es lo que más se puede romper, por decirlo así, más se puede vulnerar, y de ahí sacan algo que se llama el top 10 de WASP, que son simplemente, digamos, las 10 mayores vulnerabilidades que existen. Entre esas, digamos que la más, obviamente, lo que más uno recurre o lo que más atacan, ¿no? Vendría siendo como esta lista. Ellos actualizan esta lista cada determinado tiempo. Eh, la primera salió en el 2017 y ahora actualizaron el último en el 2021. Se dieron cuenta, pues cambiaron de posición. Y básicamente hay, digamos que los tres primeros puntos más críticos son el Broken Access Control, fallas criptográficas y lo que acabo de dar un ejemplo de lo que podría ser una injection. Entonces, obviamente, vamos a explicar un poco a resumir muchas cosas de lo que podemos hacer para defendernos, porque en realidad hay muchas maneras y esto sería demasiado extenso y no alcanzaría el tiempo para tocar cada una digamos, de los puntos claves. Entonces, como les dije, voy a tocar el tema de lo que serían los tres puntos más críticos, que es la pérdida del control de acceso, fallas criptográficas e inyección. Que inyección antes estaba separado en lo que podría ser SQL y el cross-site scripting, pero actualmente las dos como que están juntas en una sola, que sería el tema de inyección, ya que podemos inyectar un ataque de SQL o podemos inyectar un código malicioso. Bueno, el Broken Access Control no es más que una vulnerabilidad que ocurre cuando, digamos, hay de pronto un control de acceso que se rompió, por decirlo así. De pronto, a veces nos encontramos con que hay URLs que de pronto te dicen ID 5, un ejemplo, y eso se requiere de pronto tu ID de usuario. ¿Ya? Entonces, de pronto, alguien cambia ese 5 por un 8, un ejemplo, y si obviamente no tienes las medidas pertinentes de tu aplicación, te va a cargar información que no debería cargarte porque obviamente tú no eres el usuario 8, es simplemente como un ejemplo. La navegación forzada también es cuando de pronto tú, pues neceando el pad, puedes ir dando de pronto con URLs que no deberías dar. De hecho, hay algo que de pronto no sé si se han dado cuenta, la tienda de Junior tiene una vulnerabilidad eh, bastante fácil de darse cuenta. Si de pronto alguien gimnasio por ahí quiere iniciar, ojo, no me hago cargo de nada. Es legal ver dentro de la casa, pero no entrar. Así que, para que tengan eso en cuenta. Bueno, acá básicamente es un ejemplo de lo que puede hacer un identificador inseguro, que es lo que estaba hablando el tema de las IDs. También también a veces por medio de URLs. He visto prácticas que no sé por qué, que es como que por el pad lo mandan al backend y dentro del pad hay como especie de identificador de un código que no sé por qué lo hacen, que ejecuta cierta función y desde ese momento también uno puede inyectar de pronto un script por medio del pad de URL. Entonces, por favor no hagan empanadas, hay cosas que hacen por ahí que no deberían de hacerse. Y obviamente el tema de navegación forzada, ya que no es más de lo que acabo de decir, que es simplemente buscar y demás. Y de hecho hay veces
que si de pronto colocas como un asterisco o algo en el aplicativo, él te dice como que hay un error, pero te bota todos los paths. Son aplicaciones que no sé por qué están configuradas así. Simplemente colocas una URL que no existe y él te dice como que vale, esto no existe, pero después te dice qué es lo que existe y no tiene por qué decirte eso. ¿Ya? Bueno, de pronto, ¿cómo podemos prevenir de pronto control de accesos rotos? Pues primero que todo tenemos que analizar, bueno, estos son unos puntos de varios, porque hay muchos puntos a tener en cuenta, que es definir las políticas de seguridad. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, estamos en Colombia, sabemos el tema de manejo de datos del usuario. Ya hay de pronto información que no debería ser visible, por simplemente si tú le dices al usuario, vale, dame tus datos que yo te los voy a cuidar, pero en realidad no lo estás cuidando porque pueden ser visibles. ¿Ya? Un error común que hay en las aplicaciones que no se invierte mucho en temas de seguridad es que en los payloads de las respuestas o queries se ve de pronto la contraseña. ¿Ya? Es algo que no debería verse. Y de pronto otra información como cédula, correo, dirección de casa, ese tipo de información, por temas de big data, uno no puede de pronto dejarla visible. Y hay muchas aplicaciones, muchas, que los dejan. Les reto que algún día de pronto entran en una página, comienzan a revisar los payloads desde el inspeccionar de Google o de lo que sea, revisen el tema de herramientas de desarrollo y ahí se van a dar cuenta que hay muchas aplicaciones que en realidad no le prestan atención a nuestros datos. El tema de librerías. Aquí pues yo creo que mucho entramos cabezas por flojera. No queremos desarrollar algún componente, algún feature o lo que sea, que es muy difícil, simplemente buscamos una librería. Pero resulta y pasa que no sabemos si esa librería que tiene un código por detrás, si el código inyecta algo, no sabemos qué hace esa librería por detrás, o tampoco nos damos cuenta que tan abandonada está. Entonces resulta y pasa que instalas una librería, a los 6 meses se rompe, te sale que está deprecada y comienza a tener problemas en el servidor. Entonces eso también puede ser algo a tener en cuenta. ¿Ya? En lo personal, traten de desarrollar todo nativo, a no ser que sea un MVP o algo así, que de pronto tengas que mostrar algo, pero traten de desarrollar todo nativo o de pronto que haya algún codificador o alguna empresa detrás de esa librería que de pronto les dé a uno como esa seguridad de que uno está utilizando un buen producto. Y bueno, el tema de uso de herramientas autorizadas, que son básicamente software o programas que para, digamos, testear páginas dinámicas y estáticas y te permiten de pronto darte cuenta donde tienes un error en tu código, donde puede haber una vulnerabilidad, que si de pronto en un clic se te fue, no sé, un alert o alguna cosa que pueda dar gabela que algo pase. Y lo importante es el testing. Muchas empresas pequeñas y medianas también no tienen testing de ningún tipo, ni testing unitario, ni nada por el estilo. Y en realidad eso se presta para que un producto escale mal, tenga vulnerabilidades y que lo más probable es que los 2 años de desarrollo en algún momento se pueden ir a la basura porque simplemente les toca mirar porque se dan cuenta que, como repito, no es escalable, es inseguro y demás. Y de hecho, por estas cosas se pueden caer negocios. De hecho, por una vivencia propia, nosotros teníamos un proveedor en otro país y ese proveedor le estaba vendiendo a IBM un producto. Entonces, cuando IBM va a contratar, o una empresa grande como IBM va a contratar, obviamente ellos se dan cuenta como que ellos tienen unos estándares y que obviamente si alguien va a trabajar con ellos, pues tiene que cumplir esos estándares. Y si obviamente ellos te hacen una inspección, se dan cuenta que no, pues se puede caer un negocio que puede ser hasta millonario y multimillonario para una empresa. Entonces es importante tener esas cosas en cuenta. Bueno, el tema de fallas criptográficas. Más que todo es cuando no ciframos nuestra información, ya que les mandamos, bueno, el tema de HTTPS es algo que ayuda bastante porque hace una conexión segura, pero si por alguna manera u otra, por decirlo así, alguien con la técnica de Man in the Middle puede capturar el paquete y nada es seguro, todo se puede romper. Y el caso de eso es Pegasus, no sé si ustedes saben qué es Pegasus, pero, entonces, por eso yo pienso que debemos de encriptar todo y yo a veces sueno como paranoico cuando pongo un cifrado encima de otro cifrado. De hecho, ese cifrado encima de otro cifrado a veces es tan
bueno y malo que hasta las grandes empresas pueden caer en eso. Si ustedes crean un malware, de pronto con Burp Suite o alguna herramienta, eh, digamos que si tú lo pones, ese malware en Google, lo vas a enviárselo a alguien por hacer un phishing o tener acceso al computador, Google se va a dar cuenta. Pero ¿qué pasa si tú coges, lo encriptas y le das contraseña al WinRAR y ese WinRAR vuelve y lo vuelve a hacer otro WinRAR encima? Google no te detecta. ¿Ya? Entonces se dan cuenta de pronto la fuerza o la importancia que tiene el encriptamiento de datos, que llega a un punto que obviamente ni las más grandes empresas pasan por todo ese tipo de cosas. Bueno, esto es un ejemplo de un, no sé si decirlo, ataque o búsqueda de vulnerabilidad. Básicamente te puedes ir a Google, pues puedes buscar direcciones o dominios que sean HTTP, que son los más fáciles de romper porque no tienen seguridad. Entonces, pues puedes entrar a una de esas páginas, no voy a decir a cuál entré, a no ser que en ese payload se vea y no me haya dado cuenta. Entonces, pues simplemente cuando te registras, si te das cuenta, el payload es totalmente visible. Ahí se ve el número de usuario que dice Mr. Robot, está el correo, está la contraseña totalmente visible y te está diciendo que es un request de tipo registro. Entonces sabes que estás ahí de esa guía, te das cuenta que pues obviamente estás haciendo un registro. Entonces, ¿cómo prevenir? Básicamente entra un poco en lo que podría ser otra vez lo otro, pues clasificación de datos. Es importante saber qué datos no deben de verse. De pronto da igual que se vea el nombre de la persona, pero de pronto no la cédula, la contraseña o dónde vive. De pronto van a llamar, te sacan alguna vaina y ya. Entonces, eso es información que uno tiene que saber qué debe descifrarse y pues obviamente que no. Entonces, básicamente también hay veces que no necesitamos almacenar o tener datos, que hay cosas que son innecesarias, hay veces que uno persiste datos que son innecesarios, ¿ya? Y son datos que aparte de eso son un poco peligrosos, como por ejemplo el token de tu cuenta en Colombia que está ahí. No te sirve de nada de pronto guardar cosas que no te sirven. No te sirven. Hay unos estándares, que en este caso es el PCI DSS, la verdad no me acuerdo qué significan esas siglas, solamente sé que es como un estándar de seguridad que hace, de tokens, que lo hace como las tarjetas de crédito, que puede ser como el grupo de Visa, Mastercard, American Express y eso. Entonces tienen un gran estándar de seguridad detrás de todo eso y que obviamente de pronto si tú cumples esos estándares, pues obviamente no vemos a diario que hackean Visa o Mastercard. Entonces podemos hacer un poco más seguro la aplicación. Bueno, el tema de injections, bueno, básicamente, ya lo había dicho antes, podemos básicamente aprovechar la vulnerabilidad, un input del usuario cuando se está registrando, eh, inyectar un código para hacer un dot table de user y simplemente te fuiste a donde sabemos, porque no es que puedas hacer mucho. ¿Ya? Entonces acá pues pongo un ejemplo, ¿ya? De lo que puede ser un ataque. De pronto acá pues bueno, digamos que se ejecuta una secuencia de SQL que está insertando un nuevo usuario en una tabla. Y obviamente nosotros todos esperamos que el usuario vaya tranquilamente y coloque su nombre de usuario, pero no. Nosotros no podemos confiar en los usuarios. Va el usuario y coloca simplemente una inyección de SQL que lo que hace es, te añade el nombre, pero aparte de eso te está haciendo un drop table de users. Entonces, obviamente ya, digamos que you have found it. Entonces, ¿cómo prevenir? Bueno, el tema de utilizar APIs seguras, hacer buenas prácticas con los frameworks que utilicemos. Los ORMs ayudan mucho. Los ORMs ya tienen mucha seguridad dentro de ellos y con eso muchas veces es suficiente para mantener a veces de pronto un código seguro. Lo otro es validar las entradas. Nunca confíen en el frontend. El frontend no sirve para seguridad. Todo se puede romper del lado del frontend, ¿ya? Y obviamente pues desde ahí pueden enviar cosas a backend. Importante es hacer validaciones. Hay aplicaciones que simplemente, sí, como que creen que el frontend es suficiente y no hay validaciones del lado del backend. Y eso pues crea problemas hasta como uno desarrollador. A veces uno hace un código que cree que de pronto ejecuta otra cosa por detrás, pero por temas de seguridad no estás diciendo, este usuario no me puede borrar esto, o este tipo de mutation no me puede borrar esto. Entonces, esa como hacer esa validación y ese, digamos, ese bloqueo de permisos, que muchas veces no lo hay.
Bueno, básicamente lo que acabo de decir, nunca confíen del lado del cliente. De hecho, lo más fácil de hackear es el ser humano. Ya somos muy fáciles de hackear como individuo en un computador o también como persona. ¿Ya? Entonces, es como el lado más fácil. De pronto tú puedes hacer un blackmail a una persona, a una empresa, y simplemente obligarla a hacer algo y ya por ahí tienes un hueco de seguridad. Ya, entonces, por esa razón, pues siempre digo como que no deberíamos de confiar en lo que sea el cliente, ya sea el usuario, el frontend, o todo lo que venga del explorador, porque el explorador es muy vulnerable. Entonces, ahora pues le hago esa pregunta. Eh, yo creo que muchos quedan así cuando de pronto comienzan a investigar un poco y se dan cuenta que su aplicación se puede romper por todos lados. Y incluso pues me ha pasado, entonces por eso puedo decir. Entonces eso también es, digamos, un tiempo que uno tiene que tomarse, que retrasa un producto y demás cosas, y bueno, obviamente todos sabemos que el tiempo es lo que vale en una empresa. Entonces es importante tener en cuenta, hasta en el planeamiento de un producto, el tema de la seguridad, que obviamente pues muchas empresas la pasan por alto porque creen que la seguridad es un gasto o algo innecesario. Y todos creen que nunca les va a pasar hasta que les pasa. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Ya sabes que me van a preguntar los hackeos.